Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén disfrutando de un día excelente. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de especulaciones y suspiros que ha sacudido las redes sociales y al mundo del entretenimiento, la aparente crisis que atraviesan Serkan y Özge. Esa pareja que hasta hace muy poco era sinónimo de romance perfecto, de esas historias que te hacen creer en el amor eterno, ahora se encuentra en el ojo del huracán de los rumores, y las voces más insistentes apuntan hacia una posible separación. Así que prepárense, acomódense y abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, cada indicio, cada ausencia que ha disparado todas las alarmas, y lo que esto podría significar para sus innumerables y apasionados seguidores. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este intrigante tema, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al tanto de cada movimiento en el fascinante universo del espectáculo, te invito a que hagas clic en el botón de *** suscribirse *** y actives esa campanita para que seamos los primeros en avisarte de cada nuevo vídeo. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Como veníamos comentando, la dupla conformada por Serkan y Özge, durante un tiempo considerable, fue un faro de complicidad, amor y admiración mutua. Parecían tenerlo todo: química en pantalla, una conexión palpable fuera de ella, y una relación que desprendía una autenticidad envidiable. Sin embargo, el cuento de hadas, al parecer, está experimentando algunos giros inesperados. Los rumores de separación no son una novedad en el glamuroso y a menudo implacable mundo de las celebridades. Las parejas de Hollywood y de la televisión turca, de donde provienen Serkan y Özge, son constantes objetivos de este tipo de especulaciones. Pero en el caso que nos ocupa, estos rumores parecen tener un peso considerable, una solidez inusual, cimentada en una serie de hechos, ausencias y silencios que han puesto a sus seguidores en un estado de alerta máxima, casi detectivesca. Para empezar, la señal más obvia, y quizás la más dolorosa para quienes seguían de cerca su día a día, ha sido la drástica disminución de sus apariciones públicas conjuntas en las últimas semanas, e incluso meses. Si recordamos las publicaciones de antaño, las redes sociales de Serkan y Özge eran un álbum de fotos de su amor, posando juntos en alfombras rojas, disfrutando de vacaciones idílicas, apoyándose mutuamente en los estrenos de sus proyectos, o simplemente compartiendo instantes cotidianos que pintaban una imagen de unidad inquebrantable. Ahora el paisaje digital es notablemente diferente. El silencio ha reemplazado a las publicaciones conjuntas, y las presencias individuales son la norma. Esta ausencia de la pareja como entidad visible, por sutil que pueda parecer para un observador casual, rara vez pasa desapercibida para sus seguidores más fieles y observadores, quienes, como hemos dicho, se han convertido en verdaderos sabuesos de la vida privada de sus ídolos. Pero la disminución de las apariciones públicas no es el único elemento que ha alimentado este creciente mar de especulaciones. Hay un factor adicional, quizás más íntimo y revelador: la notable ausencia de ciertos gestos, comentarios y muestras de afecto que antes eran una constante en su interacción pública. Si echamos la vista atrás, era habitual ver a Serkan y Özge dedicándose mensajes cargados de dulzura en sus perfiles de redes sociales. Se felicitaban mutuamente por sus éxitos profesionales, compartían citas inspiradoras que reflejaban su conexión, o simplemente dejaban entrever detalles de su vida cotidiana que transmitían una comunicación profunda y un amor sincero. Pues bien, esa dinámica, esa chispa de afecto público parece haberse desvanecido en el éter digital. Los me gusta mutuos son cada vez más escasos, los comentarios de apoyo explícito se han convertido en una rareza, e incluso inexistentes. Y las publicaciones, que antes vibraban con mensajes implícitos de amor, admiración y complicidad, ahora se centran de manera casi exclusiva en sus respectivos proyectos individuales. Y hablando de proyectos individuales, este es otro punto que no pasa desapercibido. La forma en que cada uno parece estar inmerso en sus propias carreras, con una aparente falta de la visible interconexión que antes caracterizaba su relación, es algo que llama poderosamente la atención. Si bien es saludable y absolutamente necesario que cada miembro de una pareja tenga su propio espacio profesional, su independencia y sus metas personales, la ausencia de menciones, de apoyo público visible o de celebraciones conjuntas en estos momentos cruciales de sus trayectorias profesionales, cuando antes era una constante, ha sido interpretada por muchos como una señal inequívoca de distanciamiento. Podría ser que sus caminos profesionales, que antes parecían ir de la mano, ahora los estén llevando en direcciones ¿opuestas? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para sus vidas personales y su relación?
Por supuesto, y esto es fundamental recalcarlo una y otra vez, hasta el momento, todo lo que estamos discutiendo se basa en rumores, especulaciones y análisis de indicios. Las parejas, independientemente de su fama o del escrutinio público, atraviesan momentos difíciles y complejos. Y la discreción, el derecho a la privacidad en asuntos personales, es un pilar fundamental que debemos respetar. Sin embargo, es innegable que cuando una pareja goza de tanta popularidad, cuando ha cultivado una base de fans tan apasionada y entregada, cualquier indicio de inestabilidad, cualquier sombra de duda, se magnifica exponencialmente y se convierte, casi de manera automática, en el tema de conversación obligado en todos los círculos. No pretendemos ser alarmistas, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante las señales que de forma constante se están emitiendo y que todos sus seguidores están percibiendo. Los seguidores, como hemos dicho, están en estado de alerta máxima, analizando cada detalle, cada publicación, cada reacción. Hemos sido testigos de innumerables comentarios en sus publicaciones preguntando por el otro, mensajes de genuina preocupación por su bienestar, e incluso, tristemente, algunos seguidores ya han empezado a expresar su profunda tristeza ante la posibilidad, cada vez más palpable, de una separación. La conexión que Serkan y Ozge habían logrado forjar con su audiencia era, sin duda, genuina. Se basaba en una autenticidad que transmitían con cada gesto, con cada palabra, y por eso mismo, cualquier grieta en esa imagen de solidez, cualquier atisbo de fragilidad, genera una reacción tan intensa y a menudo emotiva. Pero, ¿qué podría estar realmente detrás de esta aparente crisis? Las razones, como en cualquier relación humana, pueden ser múltiples y muy variadas. A veces el estrés inherente a la vida pública, las largas y agotadoras jornadas de trabajo que exigen una dedicación casi absoluta, las diferencias de visión sobre el futuro, las ambiciones personales que pueden divergir, o simplemente el desgaste natural y a menudo inevitable de cualquier relación, por fuerte y sólida que parezca, pueden acabar pasando factura. En el vertiginoso y competitivo mundo del espectáculo, la presión mediática es una fuerza descomunal, un torbellino constante que no todas las parejas logran sortear con éxito. La distancia geográfica, un factor cada vez más común en el mundo de las producciones internacionales, si alguno de los dos está trabajando en otro país o ciudad, también puede convertirse en un elemento que ponga a prueba la resistencia de una relación. En nuestra búsqueda por obtener respuestas concretas, hemos intentado, de forma exhaustiva, buscar declaraciones oficiales, entrevistas recientes o cualquier tipo de comunicado por parte de Serkan o Ozge, o incluso de sus representantes, que arroje alguna luz sobre la situación. Sin embargo, hasta el momento, el silencio es la respuesta predominante. Y es precisamente este silencio, paradójicamente, el que actúa como combustible para avivar aún más las llamas de la especulación. Cuando una pareja sólida y querida atraviesa un problema, lo más habitual es que sus representantes, o ellos mismos, emitan algún tipo de comunicado. Este podría ser para desmentir los rumores y traer calma, para confirmar una crisis temporal y pedir comprensión, o, en el peor de los escenarios, para anunciar oficialmente una ruptura. La ausencia de cualquiera de estas opciones deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, alimentando la imaginación y la preocupación de sus seguidores. Algunos fans, en un ejercicio de optimismo, sugieren que quizás todo este revuelo mediático sea simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar expectación en torno a sus carreras, o que en realidad, simplemente están atravesando un periodo de tranquilidad y privacidad, donde no sienten la necesidad de compartir cada detalle de su vida en pareja con el mundo. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado, una y otra vez, que en la mayoría de los casos, cuando los rumores de este calibre alcanzan tal magnitud, cuando las señales son tan persistentes, suele haber un pozo de verdad detrás. Es importante también considerar el impacto que una posible ruptura podría tener en sus carreras profesionales. Si bien una separación, por dolorosa que sea a nivel personal, a veces puede ser un catalizador inesperado para el crecimiento personal y profesional. Puede abrir puertas a nuevos proyectos, inspirar nuevas facetas creativas y dar paso a una etapa de autodescubrimiento y reinvención. Sin embargo, para sus seguidores, lo que más preocupa, lo que genera mayor inquietud, es el bienestar emocional de la pareja y la posible pérdida de esa conexión única y especial que tanto admiraban. Hemos realizado un análisis exhaustivo de sus redes sociales, hemos rastreado sus movimientos recientes, hemos consultado las opiniones de diversos portales de noticias de entretenimiento y de fanáticos. Y la conclusión general, aunque carente de una confirmación oficial,
es que las señales son consistentes y apuntan a que Serkan y Ozge se encuentran, efectivamente, en un momento de profunda reflexión, o, lo que es más preocupante, de crisis en su relación. La notable ausencia de interacciones públicas conjuntas, la aparente distancia en sus comunicaciones digitales y el enfoque cada vez más marcado en sus carreras individuales, han disparado todas las alarmas, generando una ola de incertidumbre y preocupación. Esta situación nos sirve como un recordatorio palpable de que, detrás de las cámaras, de las luces y de las plataformas digitales, estas figuras públicas son, ante todo, seres humanos. Tienen sus propias luchas, sus alegrías intensas, sus desafíos personales y sus momentos de vulnerabilidad. Y aunque amemos seguir sus vidas, aplaudir sus carreras y admirar su talento, también debemos recordar y respetar su privacidad, otorgándoles el espacio necesario y la consideración que merecen para manejar sus situaciones personales de la manera que consideren más adecuada. En resumen, la situación actual de Serkan y Ozge es un ejemplo vívido y palpable de cómo la percepción pública de una pareja puede verse drásticamente afectada por la falta de información clara y la acumulación de pequeños indicios que, sumados, pintan un panorama preocupante. Los rumores de separación, aunque aún sin confirmación oficial, han cobrado una fuerza inusitada debido a su menor presencia pública como dúo, la clara disminución de interacciones significativas en redes sociales y el enfoque cada vez más evidente en sus proyectos profesionales individuales. El silencio obstinado de la pareja ante estas persistentes especulaciones no ha hecho más que alimentar la hoguera de la incertidumbre y la preocupación entre sus seguidores más fieles. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este tema candente que ha mantenido en vilo a tantos. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante y les haya proporcionado una visión más clara y matizada de la situación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que los rumores tienen fundamento, que hay algo de verdad en estas conjeturas, o que simplemente se trata de una etapa pasajera, un bache temporal en su relación? Nos encantaría escuchar sus pensamientos y sus puntos de vista, así que no duden en compartir sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, por favor, no olviden dejar un gran **, me gusta *** y compartirlo con sus amigos, familiares y cualquier persona que también siga de cerca la vida y carrera de Serkan y Ozge. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más la importancia vital de suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que estén siempre al día con todo nuestro contenido. Su apoyo incondicional es la energía que nos motiva a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta pronto.